Bueno, buenos días chicos, un saludo, espero que se encuentren muy bien, desearles un feliz viernes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase grabada número 1 de 11º año para el Colegio Teresiano San Enrique de Osorno. Esta es una clase de 11º año, un saludo especial para los seniors. El día de hoy voy a estar haciendo esta clase grabada por la temporalidad de mañana en que dichosamente recibo la vacunación. Espero que se encuentren muy bien, desearles un muy feliz viernes, espero poder encontrarme con ustedes después o luego del primer receso. Y sin más que decir, voy a iniciar con la temática que vamos a grabar el día de hoy, donde voy a estar hablando de la construcción de la democracia, las luchas sociales en la mitad del siglo XX y los diferentes apartados que tienen esta temática. No es un tema demasiado largo, no es un tema que nos vaya a complicar muchísimo, pero sí hay que tenerlo claro porque posteriormente vamos a ir entrando en transición hacia la época de los años 40, en donde ahí sí hay una serie de acontecimientos muy importantes porque se da la construcción de la República de Costa Rica casi tal cual la conocemos el día de hoy. Entonces, bienvenidos a la clase de estudios sociales y espero que les guste. Primero que nada, vamos a ver cómo era el tema de las elecciones durante el inicio del siglo XX, es decir, en los años 1900, y vamos a abarcar más o menos hasta los años 1940. El inicio de las elecciones en el país eran totalmente distintas a como las conocemos el día de hoy. Se emitía el voto de forma indirecta, es decir, no se escogía al representante de forma directa, sino que más bien hacían intercambios o se elegía a un representante que posteriormente era el que elegía al presidente. El voto estaba limitado, era un voto exclusivo, no era universal ni secreto, ni mucho menos como el que es hoy en día, ¿verdad? Donde es un voto libre el que uno hace. El voto está limitado por un principio público, eh, es decir, se votaba en público y eso va a generar algunos conflictos que los vamos a ver más adelante. Se emitía el voto en segundo grado, un sistema muy similar al de Estados Unidos, ¿verdad? Donde eh, la cantidad, ganar el estado representa cierta cantidad de votos, ¿verdad? Y aquí se practicaba algo muy similar, sino que lo que se hacía era que se escogía un representante que posteriormente iba a elegir al máximo eh, al máximo encargado de este país, que es el presidente de la República. Dentro de los requisitos habían requisitos económicos muy interesantes como, por ejemplo, tenían que ser mayores de 20 años, tener una renta de al menos 200 pesos o una propiedad valorada en no menos de 500. Es decir, era un grupo social muy pequeño en Costa Rica los que podían votar. Sin embargo, durante los primeros 20 años se van introduciendo reformas que van a ir generando un cambio en el proceso electoral que nos va a ir acercando al que tenemos hoy en día. La primera reforma la va a instaurar don Cleto González Víquez, que es este señor que está acá, ¿verdad? Don Cleto González Víquez, un abogado muy preeminente del país. Él lo que hace es que los partidos políticos van a nombrar un delegado por cada mesa de votación o cada mesa que capture votos para velar por la pureza del sufragio. Es decir, que las personas que votan son realmente contabilizables y que hayan emitido un voto certero y revisado. Sin embargo, igual se va a presentar muchas situaciones de plagio, como lo vamos a ver más adelante. Porque el sistema electoral en ese tiempo estaban pañales, estaba empezando, no teníamos mucho tiempo de vida independiente, no teníamos ni siquiera 100 años de vida independiente, entonces el país tiene que ir acostumbrándose a elegir sus representantes de una manera distinta, ¿no? Otra cosa que se hace es para eliminar la intervención estatal es que la gente que está en las juntas de votación no sean parte del gobierno. Esto con el fin de limitar un poquito la influencia del poder ejecutivo sobre ciertos delegados que eran los encargados de contar los votos, ¿no? Y entonces así puedes dejar, digamos, un sistema político
que nos brindara cierto punto de confianza. Y posteriormente las elecciones que eran regionales estaban dirigidas por el presidente municipal, hoy en día es conocido como alcalde, y los presidentes de las juntas provinciales eran escogidos por nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia, eso con el fin de eliminar la influencia del Poder Ejecutivo. En estos años, en los años de Cleto González y Ricardo Jiménez, la gente se fijaba más en el candidato presidencial que en el propio partido, ya que era la persona la que importaba y no tanto la filosofía o la ideología que tenía el partido. Caso contrario de lo que puede ocurrir hoy con algunas generaciones que siguen votando por ciertos partidos simplemente por llevar la tradición. Y eso no está mal porque es una afinidad que se tiene sobre cierta ideología, sobre cierta filosofía con la que trabaja el partido político, ¿verdad? Entonces eso es como una decisión muy personal. En 1923, por otro lado, Ricardo Jiménez Soriamuno va a hacer la instauración del voto directo tal como lo conocemos hoy en día. Nosotros vamos, votamos y elegimos nuestro representante o nuestros representantes. La mayor organización de los partidos políticos, desarrollo de estrategias de alcance nacional para competir por votantes. Ahora aquí empieza lo que conocemos como el proceso de campaña electoral, en donde los candidatos buscan en su portafolio, digamos, en su forma de hacer las cosas, captar una gran cantidad de votos, porque aquí sí hay una liberación muchísimo mayor de la cantidad de votantes con respecto a antes, que se enfocaban en núcleos, ¿verdad? Ahora es extendida por todo el país. Después está la reforma de la segunda administración de Ricardo Jiménez Soriamuno, encabezado por el exdiputado Jorge Bolio, y es uno de los diputados más destacados del país. Jorge Bolio plantea varios mecanismos o varios proyectos de ley que van a permitir limpiar un poco el tema de las elecciones y segundo, limitar un poco también el tema del empleo, ¿verdad? Que era en algunos casos muy necesario tratar de velar por el cumplimiento de los derechos de los empleados y que los empleadores cumplieran con ese derecho. En 1925 ya había voto secreto. Se pide la cédula, el uso de la cédula como requisito fundamental para poder elegir, igual que hoy en día. Y con eso se crea un padrón electoral que estima cuáles son la cantidad de personas que tienen que votar, porque en aquel tiempo, por ejemplo, habían partidos políticos que se iban para zonas alejadas o zonas apartadas de los centros de las ciudades, que simplemente se cambiaban la ropa y volvían a votar, ¿verdad? Entonces para eso se crea el padrón electoral. Se crea un consejo electoral y un registro cívico, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día como el Tribunal Supremo de Elecciones. Y los primeros partidos políticos se empiezan a consolidar, dígase el Partido Reformista, el Partido Comunista, el Republicano, el Liberal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dentro de las luchas sociales, vamos a tener que los pequeños productores, cafetaleros principalmente, son los que arrancan con el tema de las luchas. Esto debido a que los grandes terratenientes compraban y vendían el café a un precio, digamos, muchísimo menor de lo que tal vez un productor pequeño de café lo pudiera hacer. Eso va a generar que mucha de la gente que compraba el fruto del café para posteriormente venderlo, se aprovechaban de estos pequeños productores, pagando precios ridículos y lo que ellos consideraban. Entonces los productores se plantan y deciden hacer un cambio. Después vamos a tener a los campesinos que lucharon por la propiedad, ¿verdad? Por la tierra, ya que había una pésima repartición de la tierra en este país. Habían grandes terratenientes que tenían terrenos enormes en las diferentes provincias que componen Costa Rica, y había gente que no tenía ni siquiera un espacio para vivir. Entonces también se lucha por eso. Los trabajadores bananeros, que son sin duda, también narrado en el libro de Mamita Yunay, son sin duda uno de los más afectados como fuerza laboral en el país. Esto se debe a que la United Fruit Company, la UFCO, es una compañía que explotaba a sus trabajadores
con condiciones insalubres de trabajo, con largas jornadas de trabajo, el pago de boletas, es decir, que yo te pago con este papel, pero solo lo puedes cambiar dentro de las fincas de la UFCO, que son conocidas como comisariatos, ¿verdad? Comisariatos, así eran como las pulperías de la UFCO, donde la gente iba a comprar con boletas. Después están los trabajadores urbanos, que se tratan de empleados industriales, de talleres, de oficinas, de comercios y servicios, que luchan para que se les suba un poquito más el salario, que la jornada laboral no sea tan irregular y que mejorara un poquito el tema de la calidad de trabajo que se hacía, ¿verdad? Dentro de las primeras luchas sociales vamos a encontrar, por ejemplo, que hay varios movimientos. Aquí me van a disculpar porque se repite el párrafo, así que lo voy a bajar. Pero dice que los primeros movimientos de trabajadores en el siglo XX buscaban resolver un problema inmediato, que era el aumento salarial. Es decir, es que la inflación era tal que no les alcanzaba para tan siquiera subsistir. Entonces, en el año 1920, a finales de esa época donde Estados Unidos está en su mejor momento económico, Costa Rica nos encontramos que puede hacer cambios en base a esas luchas sociales para tener una Costa Rica más justa, ¿verdad? Entonces ahí se instaura la jornada de 8 horas y la creación de una legislación sobre riesgos de trabajo. Posteriormente se aprueba una ley que se llama Ley de Accidentes de Trabajo, llevada al plenario por don Jorge Bolio, líder del Partido Reformista. Muchos de los reformistas tenían caminos muy moderados, es decir, haciendo transiciones paulatinas para que no se sienta el golpe directo, ¿verdad? Y como consecuencia de las huelgas, por ejemplo, se efectuaron más de 70 movimientos huelguísticos, 15 nuevos sindicatos y 10 conflictos que por problemas en la tierra en la ciudad, la provincia de Guanacaste, perdón. Y dentro de todas estas luchas y todas estas batallas y todas estas guerras, hay dos personajes que destacaron muchísimo. La primera de ellas es María Isabel Carvajal, más conocido como Carmen Lira, ¿verdad? Carmen Lira es una educadora, escritora, fundadora de partidos políticos, ¿verdad? O confundadora, perdón. Funda el grupo anarquista Germinal y empieza con una campaña muy agresiva contra los hermanos Tinoco y el poco funcionamiento de su país durante esa época. E incluso ayudó a establecer el derecho al voto para las mujeres, que Costa Rica es de los primeros países de América en aprobarlo y también en el mundo. Y eso va a generar que las mujeres pues tomen un poquito más su empoderamiento y puedan desarrollarse de una mejor manera ya solitas, ¿verdad? Entonces el derecho al voto de las mujeres les va a dar esa garantía social, esa garantía civil, y que les permita participar en igualdad de condiciones y equidad de condiciones, que realmente hoy en día es impensable pensar que las damas no pueden participar de un sistema político, más bien todo lo contrario, hay que impulsarlas para que lo hagan, y que demuestren su capacidad de gobierno, ¿no? Y también fue una persona que peleó durante la guerra del 48 y lo que decía es: ninguna mujer sumisa ha cambiado la historia. Es una frase bastante fuerte, pero muy muy buena. Y la otra es la de esta señora, Ángela Acuña Brown, que murió recientemente, bueno, no recientemente, pero sí murió relativamente longeva la señora, ¿verdad? Vean que nació en el 88 y murió en el 83 de 1900, ¿verdad? Dice que cada acontecimiento importante tiene hora histórica y nada se adelanta ni se atrasa en el constante discutir de los días. Es una benemérita de la patria, doña Ángela Acuña Brown, y fue súper destacada en cómo ella manejó el tema de las crisis internas políticas que había en este país. Ella también fue muy destacada en ese sentido. Entonces, ahí está. Bueno, muchachos, como les dije, era una exposición súper corta. Les voy a dejar esta infografía para que ustedes puedan
trabajar el día de hoy. Espero poderme incorporar lo más rápido posible y lograr que si hay alguna duda, consulta o pregunta, con muchísimo gusto estoy para servirles como siempre. La clase va a estar publicada en YouTube y espero que haya quedado más o menos aclarado el tema, ¿no? Saludos. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it.